Amén. Apocalipsis 19, del 1 al 8, nos dice de esta manera. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué maravilloso pasaje bíblico. Entonces el capítulo 19 nos habla de alabanzas en el cielo y nos dice las causas de estas alabanzas. Han llegado las bodas del Cordero. Qué bueno es que estemos preparados. Dice la palabra después de esto, es decir, después de que ya Babilonia sea destruida, después de que haya sido destruida la religión mundial y la política mundial. Toda esa Babilonia, al final ya de la gran tribulación, ocurrirá esto. Justo antes de que el Señor Jesucristo descienda a la tierra y de que el reino del Señor sea establecido, entonces se oyen estas alabanzas de ángeles y de los redimidos que hacen como un puente entre el final de la tribulación y el reino milenial. Eso es lo que los versículos 1 al 8 nos están diciendo. Aleluya. Esta palabra significa alabado sea el Señor. Ahora, en estas alabanzas hay cinco razones para decir aleluya. En primer lugar, porque ha librado a su pueblo de sus enemigos. Por fin todos los redimidos son librados de tanta persecución, tanta crítica, tanta burla, tanto señalamiento, tantas acusaciones, tantas calumnias. Bueno, por fin ha librado a su pueblo de sus enemigos. De manera pues definitiva, ha administrado su justicia, ha aplastado la rebelión humana, ha mostrado su soberanía y ha mantenido la comunión con su pueblo. Por estas cosas que leemos ahí de los versículos 1 al 7, estas cinco razones de alabanza aparecen en esos versículos. Los santos anhelan la justicia de Dios, pues la justicia de Dios honra al Señor. En cambio, el pecado desafía, afrenta a Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos desafiando a Dios. Y obviamente ningún creyente puede decir yo nunca peco, como dijo el apóstol Juan. El que diga nunca he pecado, pues está haciendo a Dios mentiroso, porque todos hemos pecado. Incluso siendo creyentes, queriendo o sin querer, hemos pecado y esto afrenta a Dios, esto lo deshonra, lo desafía. Los creyentes anhelamos un mundo de santidad y un mundo de justicia, y ese mundo viene. Eso viene en el tiempo de Dios. Viene el reino milenial, que será tiempo de justicia y santidad y gobierno de Jesucristo.
El humo de la devastación va a subir, mientras que los ángeles y los redimidos se alegran y dan alabanzas al Dios Todopoderoso al ver la quemazón que habrá en esta tierra. Entonces nos alegraremos y aplaudiremos, diremos, Señor, gracias por tu justicia. Pero en aquel tiempo nos alegraremos sin malicia, porque en este tiempo, aunque nos alegramos de la justicia de Dios, a veces pues parece que nos alegramos con cierta malicia cuando a algún malo le pasa algo bien malo. Parece que a veces decimos, chupe, mijo, pero no es muy correcto siempre. En cambio, en esos días ya rescatados, redimidos, salvados, nos alegraremos y aplaudiremos, pero será con santidad, será sin malicia. Daremos alabanzas al Dios Todopoderoso porque ha caído la justicia de Dios. Los 24 ancianos que representan precisamente la iglesia, eso empezamos a verlo desde el capítulo 4 de Apocalipsis. Estos 24 ancianos se unen a los 4 seres vivientes que aparecen también desde allí. Estos 4 seres vivientes son una orden especial de ángeles que adoran a Dios postrados, todos postrados con los 24 ancianos y diciendo, han llegado las bodas del Cordero y su esposa ya está preparada. Esta es la unión que habrá de Cristo con su iglesia por la eternidad. Habrá esa unión entonces. Se ha preparado a su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino. La iglesia es la esposa del Señor, es decir, todos los creyentes que fueron escogidos por elección soberana de Dios en el pasado eterno. Todos los creyentes, todos aquellos que fueron inscritos en el libro de la vida en el tiempo en que ni siquiera existíamos. Dios hizo el libro, puso los nombres allí de los escogidos y entonces creó al hombre. Todos esos creyentes ya estaban allí inscritos en el libro de la vida. No me vaya a preguntar cómo es ese misterio, pastor, de que estaban allí, porque lo único que puedo responderle es, eso se llama elección soberana en el pasado eterno. No puedo decirle más nada porque yo no soy el secretario privado de Dios, que conozco todos los misterios de Dios. Yo no lo sé. Yo solo sé que Dios hizo un libro, como aparece en la Biblia, se llama el libro de la vida, y allí puso los nombres. Después creó entonces al hombre y vino toda la historia humana, la caída y todo lo demás. La iglesia fue desposada desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Todo eso está escrito en textos que podemos enseñar cuando enseñemos soterología. La soterología es la materia que estudia la doctrina de la salvación. Y ahí en esa materia les puedo enseñar cómo es que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿sí? Versículos que están en Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 8, Pedro, 1 Pedro capítulo 1 y bueno, muchísimos textos más que nos hablan de la elección soberana de los creyentes antes de la fundación del mundo. Eso se enseña en soterología. Entonces, la iglesia será presentada a Cristo en el arrebatamiento, allí donde primera los Tesalonicenses 4, 16 al 18 dice el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y así recibiremos al Señor en el aire. De esa manera estaremos siempre con el Señor, alentados, gozados unos a otros con estas palabras. Entonces, en ese momento la iglesia es presentada a Dios, es presentada a Dios o a Cristo, ¿sí? Es presentada a Cristo para que Cristo la lleve al Padre. Entonces, eso es en el arrebatamiento. El Espíritu Santo sube a la iglesia y la presenta a Cristo en las nubes. En ese momento viene entonces el tribunal de Cristo. Y al final de la tribulación viene las bodas del Cordero, vestida de lino fino resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, como hemos leído en este capítulo, ¿sí?
Ese es el resultado de la justicia de Cristo en ella y no de la justicia de los creyentes. Que eso quede muy claro como doctrina, que también forma parte de la soterología, doctrina de la salvación, que somos presentados a Cristo o a Dios justos por causa de las acciones de Cristo y no por causa de nuestras acciones, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces son presentadas justas, es por la obra de Cristo, es por causa de la obra de Cristo que nuestra vida y obras son presentadas justas. Bien, entonces ahora viene la preparación para la cena de las bodas del Cordero. Quiero que hagan la diferencia. Hasta el versículo 8 habla de las alabanzas porque vienen las bodas del Cordero. Pero a partir del versículo 9 viene la cena de las bodas del Cordero. Y una cosa es las bodas del Cordero y otra cosa es la cena de las bodas del Cordero. O sea, la boda es cuando se casa un esposo con la esposa y la cena es la fiesta donde vienen todos los invitados a la fiesta. Entonces hay que hacer la diferencia entre la esposa y los invitados a la fiesta. Unos son los invitados y otra la esposa. Una es la esposa y otros son los invitados.